Creo que también vimos algo de esto, o sea, vimos algo de los símbolos útiles. Entonces, los símbolos útiles, vamos a recordarlo, son aquellos símbolos que precisamente nos permiten hacer derivaciones desde el símbolo inicial hasta una cadena terminal. Entonces, es un símbolo útil, ¿no? Un símbolo que precisamente nos dice, o sea, un símbolo es útil, X, si puedo encontrar una derivación que va del inicial pasando por X y que me lleva al terminal, ¿no? O sea que eso es un símbolo útil y diríamos que en otro caso es un símbolo inútil. Aquí de hecho pues vemos que hay un símbolo inútil que es Y, puesto que si bien puedo llegar con ello a Y, o sea desde el inicial, no puedo, no deriva en ningún terminal, ¿no? Entonces este símbolo es inútil. Y veíamos precisamente que los símbolos inútiles los podríamos clasificar dentro de dos casos, que son los símbolos generantes o los símbolos que generan, que son aquellos símbolos que llevan a terminales, es decir, que desde ese símbolo no terminal puedo hacer una derivación hasta un símbolo, una cadena terminal, ¿no? Del lenguaje. Los otros tipos de símbolos inútiles son los alcanzables o inalcanzables más bien. Entonces, los inalcanzables van a ser aquellos símbolos en los que no puedo alcanzarlos, básicamente. Un símbolo alcanzable es lo opuesto, es un símbolo que yo puedo, desde el símbolo inicial de la gramática, puedo llegar a él por una serie de derivaciones. Y los símbolos inalcanzables, pues son lo contrario, aquellos símbolos que no son alcanzables desde el inicial. Entonces, que están por ahí, pueden ser incluso generantes, pueden generar, pero que no los puedo alcanzar desde el inicial. Entonces, no me sirven nada, porque pues, aunque genere, pues no son alcanzables. O sea, nunca voy a llegar a generar lo que generan estos símbolos porque nunca puedo llegar desde ellos desde el inicial. Y entonces sabemos, esta proposición pues es importante, que los símbolos útiles van a ser aquellos símbolos que generan y son alcanzables, y los símbolos inútiles entonces van a ser aquellos símbolos que no generan o que no son alcanzables, ¿no? Entonces los inalcanzables y los que no, si alguna de estas dos propiedades no la cumple, entonces va a ser inútil. Y entonces aquí tenemos precisamente un ejemplo de un símbolo inútil, bueno, de una gramática con símbolos inútiles, que es esta. Tenemos símbolos inalcanzables, en este caso el símbolo Z es un símbolo alcanzable, de hecho vemos que genera, ¿no? Genera el 0 y el epsilon, pero como no puedo alcanzarlo desde ese, o sea, no hay ninguna regla que me lleve desde ese hacia Z, porque bueno, ese no deriva directamente en Z, y tampoco puedo llegar a ellos por otros símbolos, podemos llegar a X, pero X no me lleva a Z, entonces no puedo llegar a Z, ¿no? Y tengo también símbolos que no generantes como Y, porque Y pues sí es alcanzable. Aquí tenemos S alcanza Y, pero Y no me genera nada, o sea, no termina básicamente, no llega a un terminal, entonces también es inútil, ¿no? Y entonces este es vamos a tratar de eliminar estos símbolos. Eh, de hecho, la idea es precisamente que esta gramática podemos reducirla a esta gramática de acá. Y vemos que pues esta gramática pues genera el mismo lenguaje que esta, porque al final el lenguaje que genera es este de 0 más 1, 1 varias veces, porque precisamente esta gramática de acá, por ejemplo, pues este símbolo que no es terminal, pues nunca va a acabar. Entonces, si generamos SXY, pues nunca voy a tener una cadena terminal, entonces no me va a generar nada. Básicamente, entonces no genera vacío, básicamente, esta regla. Y las reglas que sí generan, que son 0x o 1x, pues llevan hacia x, entonces va a ser 0 o 1, o sea, puede iniciar con 0 o 1, y después, como x es recursiva, puede precisamente iniciar varias veces el 1, ¿no? O epsilon veces, o 0 veces, ¿no? Y z, pues tampoco se hace nada, porque pues nunca lo va a alcanzar, entonces no hace nada. Entonces, si quitamos estas dos reglas, si quitamos z, y quitamos s, genera xy, tengo una gramática sin símbolos inútiles, pero que pues me genera el mismo lenguaje. Entonces, lo que vamos a estar haciendo, básicamente, ¿no? Y aquí tenemos precisamente un teorema que va a ser importante. Bueno, si tenemos una gramática libre de contexto, vamos a suponer que su lenguaje es diferente del vacío, porque ya vimos que el lenguaje vacío en este caso no me interesa tanto, y aparte de que pues sí puedo hacer lenguajes vacíos con símbolos que no generan, pero bueno, aquí el lenguaje es diferente del vacío. Entonces, si tengo un lenguaje, una gramática con lenguaje diferente del vacío, y precisamente G1 es una gramática que resulta al eliminar los símbolos que no generan y eliminar esos símbolos no alcanzables, o sea, los símbolos inútiles en general. Entonces G1 eh, va a ser una gramática con solo símbolos útiles y el lenguaje de G va a ser igual al lenguaje de G, ¿no? De hecho, lo que estamos viendo acá, ¿no? Como decía. Estas dos gramáticas tienen el mismo lenguaje, que es este de acá, y la gramática de aquí abajo pues tiene símbolos inútiles, ¿no?
Y la demostración es muy, muy sencilla, es hacer dos pasos, porque precisamente vamos a ver primero que la demostración es muy sencilla, ¿no? Vamos a ver que vamos a tomar G1, entonces lo que hacemos es eliminar aquellos símbolos que no generan, o sea, en primer lugar vamos a eliminar aquellos símbolos que no son generantes, entonces quitamos esos símbolos, bien, y vamos a quedarnos únicamente con los símbolos que generan. Entonces quitamos, por ejemplo, sabemos que X, por ejemplo acá, ¿no? Z es un símbolo que no genera, aquí X es un símbolo que sí genera, entonces vamos a meter a nuestra nueva gramática aquellos símbolos que son generantes, o sea, aquellos símbolos que van desde X hacia un terminal. Aquí, por ejemplo, pues nos quedamos con S y con X, entonces, esos símbolos sí generan, entonces esos son los que metemos a nuestra nueva gramática. Y después, lo que vamos a hacer con los símbolos no alcanzables es que pues, nos quedaremos únicamente con los alcanzables. Entonces vamos a pensar que G1 eh, va a contar símbolos solo con símbolos alcanzables. Entonces vamos a buscar precisamente todos aquellos símbolos tal que los pueda alcanzar desde S y hacia ellos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es únicamente tomar aquellos símbolos que los pueda alcanzar. Aquí, de hecho, lo que vamos a hacer en concreto, aquí no se dice tan claramente, pero lo que vamos a hacer en concreto es, bueno, aquí, por ejemplo, tengo, voy a eliminar, de hecho, todas las reglas que contengan símbolos no generantes, ¿no? Porque aquí tengo XY. Entonces, de hecho, lo que voy a hacer es, como Y es inalcanzable, toda la regla S genera XY la voy a eliminar. O sea, esa regla se elimina, ¿no? Entonces, y tal, bueno, en particular también los símbolos, también voy a eliminar a Y de los símbolos porque ya no me interesa, no lo voy a usar. Entonces, elimino toda la regla y elimino el símbolo del alfabeto no terminal. Entonces, lo que va a pasar es precisamente que, pues, aquí tenemos que me quedo con símbolos alcanzables, o sea, símbolos que puedo llegar a ellos desde S, y esos símbolos también, como primero eliminé los que no generan, entonces esos símbolos alcanzables necesariamente van a ser generantes. De hecho, aquí también la hora es importante, primero elimino los que no generan y después los alcanzables, porque si elimino primero los alcanzables, los no alcanzables, y después los que generan, pues podría a lo mejor quedarme con algún símbolo por ahí que es que genera, pero que es, que más bien que no genera, pero que sea alcanzable, ¿no? Entonces, lo hacemos de esta forma. En general, el orden va a ser así. Y entonces, pues si hacemos esto, pues vemos que precisamente voy a generar cadenas que terminan, o sea, cadenas pues que son terminales. Creo que es muy obvio el caso, ¿no? Porque precisamente, como son alcanzables y son terminales, ambos, entonces, desde ese puedo llegar a ellos y desde ellos puedo llegar a un terminal. Entonces, precisamente podemos llegar a cadenas que son terminales, como aquí le decía, ¿no? Creo que la demostración es sencilla, ¿no? Entonces, precisamente lo que vemos es que esos elementos generan cadenas siempre y siempre son alcanzables. Ahora lo que tenemos que demostrar es precisamente que el lenguaje de las gramáticas, de la gramática con y sin símbolos inútiles son los mismos. Entonces, vamos a demostrar la doble contención, porque recuerden los lenguajes pues, son conjuntos de cadenas. Entonces vamos a ver, o sea, esta primera parte, o sea, la primera contención es trivial, diría yo, porque precisamente lo que hicimos con G es quitarle cosas, le quitamos reglas y le quitamos símbolos. Entonces, trivialmente, ya no ahondo mucho, pues precisamente la gramática sin símbolos inútiles está contenida en la gramática con símbolos inútiles. O sea, G1, que la gramática que creamos está contenida en G, entonces, por lo tanto, su lenguaje está contenido en G. Entonces, esto es un poco trivial, porque precisamente o sea, no puede ser un lenguaje más grande porque lo que hicimos fue quitar elementos de G, ¿no? La otra parte ya no es tan trivial porque aquí tenemos bueno, una gramática con símbolos inútiles, tiene que estar contenida en la gramática sin símbolos inútiles. Entonces aquí lo que podemos hacer es precisamente ver qué pasa, ¿no? Vamos a tomar una cadena de la gramática con símbolos inútiles, y bueno, lo que pasa con esta gramática es precisamente que, pues, los símbolos, este W, estas cadenas terminales, estas cadenas del lenguaje, pues solamente pueden ser aquellas o sea, por definición del lenguaje de una gramática, solo son aquellas que son alcanzables, bueno, que se podemos derivarlas, porque, bueno, son alcanzables, pero que podemos derivarlas desde S. Entonces, tenemos esto de acá, pero precisamente esto implica que pues todos los símbolos que están en medio de esta derivación, o sea, aquí tenemos una derivación, por ejemplo, voy a pasar el pizarrón tantito, entonces, ¿dónde está mi pizarrón? Entonces, lo que va a pasar, o sea, para que esto pase, o sea, para que una U pertenezca al lenguaje, lo que tenemos que hacer es derivarla desde W, ¿no? Pero bueno, aquí hay un montón de símbolos. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos tener, no sé, algo así, ¿no? X1,
x2, x3, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta xn. Y bueno, aquí tenemos, pasa por muchas derivaciones, ¿no? Aquí podemos pues, llegar a y1, aquí vamos a ponerle en varios pasos. y1, y2, hasta yn. Y ya de eso, pues en varios pasos también me lleva a doble, ¿no? Pero entonces, pues precisamente todos estos símbolos que están aquí, o sea, todos estos símbolos para empezar son alcanzables, ¿no? Porque precisamente estoy llegando a ellos sobre ese. Entonces, todos los símbolos que aparecen en esta derivación son alcanzables. Pero también todos estos símbolos, pues son, generan, ¿no? Son generantes, porque pues precisamente todos estos símbolos van a generar una cadena terminal W. Entonces, los símbolos que aparecen en una derivación de la gramática original que me lleva a un terminal desde el inicial son tanto alcanzables como derivables. Es decir, aquí no puedo tener, o sea, si asumimos que este es un símbolo, por ejemplo, inalcanzable, pues entonces esto de acá no es válido, ¿no? Entonces no tiene sentido. Y si asumimos que es que no genera, por ejemplo, que no genera hacia acá, pues entonces por aquí quedaría siempre x2 y no llego a ningún símbolo, a una cadena terminal. Siempre va a aparecer un símbolo no terminal, entonces no acabado. Entonces, necesariamente, tampoco puede pasar esto, y por lo tanto, pues todos los símbolos que aparecen acá son alcanzables y generantes. Y por tanto, pues sabemos que como todos esos símbolos que están aquí son generantes y derivables, y esos símbolos están precisamente en G1, que es la gramática que construimos quitando los símbolos inútiles, pues entonces también puedo encontrar una derivación desde S hacia W en G1, porque otra vez lo repito, los símbolos que derivan a W en G están en G1 necesariamente, entonces tenemos la otra contención. Y por tanto, pues sabemos que LG, sería con la doble contención, que el lenguaje de G es igual al lenguaje de G1. Entonces, lo único que demostramos fue esto de acá, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Cuando quitamos símbolos inútiles, no afectamos al lenguaje, el lenguaje va a ser el mismo. Obviamente, considerando que el lenguaje es diferente de vacío, ¿no? Pero el lenguaje vacío, pues, no nos va a interesar en gran medida, ¿no? Entonces, ese resultado es importante. Y bueno, entonces ya con esto en mente, pues ya sabiendo que cuando quitamos símbolos inútiles de nuestra gramática tenemos el mismo lenguaje que no afecta al lenguaje, pues entonces podemos empezar a generar eh, gramáticas sin inútiles. Y eso lo que vamos a hacer es definir un algoritmo que nos van, bueno, dos algoritmos en particular, que nos van a permitir precisamente detectar estos símbolos, ¿no? Entonces, el primer algoritmo que vamos a definir va a ser un algoritmo que va a guardar, va a eliminar los símbolos que no generan, va a guardar únicamente va a detectar los símbolos que generan, ¿no? Entonces, dada una gramática que puede tener símbolos inútiles, que en particular símbolos que no generan, pues lo primero que vamos a hacer es empezar a guardar en esta variable símbolos, ¿no? Los símbolos generantes, y vamos a recorrer precisamente, o sea, vamos a hacer inductivamente, o sea, vamos a hacer una gramática, pero un algoritmo recursivo, porque lo que vamos a tener es primero, que bueno, los símbolos en A, que son terminales o épsilon, o sea, aquí por ejemplo, 1 que es terminal y épsilon que es, bueno, como terminal, eh, los voy a agregar. O sea, si en mi gramática encuentro símbolos que son terminales, los agrego, ¿no? Los agrego a los símbolos generantes, porque pues obviamente, trivialmente son generantes porque ya son terminales por sí, entonces me llevan en un paso, en 0 pasos incluso, ¿no? Hacia el terminal. Entonces, agrego primero esos. Y después, precisamente, vamos a definir la recursión y vamos a decir, bueno, si ya tengo un símbolo en mi lista de símbolos, entonces voy a recorrer todos los símbolos que estoy guardando en mi lista de símbolos y entonces voy a recorrer también los símbolos no terminales. Ahora, o sea, esta primera parte sobre los terminales, es sobre los terminales. Entonces, si encuentro un símbolo no terminal que lleva hacia uno de los símbolos que ya guardé, o sea, alguno de los símbolos que ya sé que son generantes, entonces este símbolo, que en este caso está, también lo agrego a los símbolos, ¿no? Lo sumo a los símbolos. Y al final, ya que recorre a todos estos símbolos, tanto terminales, que es la base, como no terminales, que es la recursión, entonces ahora sí lo que voy a regresar de mi algoritmo pues, son los símbolos, y pues lo que esperamos es que precisamente este algoritmo pues genere puros símbolos que sean generantes, que generen, ¿no? Aquí vamos a hacer este ejemplo, vamos a hacerlo en el pizarrón para que sea un poquito más interactivo. Entonces vamos a escribir nuestra gramática, vamos a hacer, tenemos acá S, tenemos que este genera 0, que genera B, ahí, déjenme ver, y que genera, permítanme,
1 y X, ¿no? Entonces, estos son los símbolos. O sea, tenemos estas reglas, S genera 0 y AB. Y bueno, aquí tenemos A, genera AB y A0, o AB genera A1 SX, el inicial, y A0. Y después tenemos B, genera A0 SC, 1 B y X. Y después finalmente X genera SBD, S es una S, B y D, o bien, o la otra regla, X genera 0, BX, una B, BX, o bien, genera 1. Y bueno, aquí pues sabemos que nuestros símbolos terminales son 0 y 1, que es aquí el lenguaje es binario, entonces tenemos 0 y 1. Y nuestros no terminales son, pues, S, que es el inicial, AB y C también, por ahí está. De hecho, hasta D, AB, estas son las C y D. Y X, ¿no? Está muy bien. Esa es una D, no, no es una B. Entonces, esos son mis terminales. Entonces, lo que hago, por ejemplo, aquí voy a guardar mi lista de símbolos generantes, voy a ponerle símbolos. Va a empezar vacía, vamos a ponerla así. Y lo que me dice la primera parte de mi algoritmo es agrega los terminales. O sea, los terminales 0 y 1, pues vamos a agregar de principio. Entonces, estos son terminales. Después me dice, bueno, ahora, por ejemplo, aquí tenemos, por cada uno de los símbolos que estamos sacando, tenemos el 0 y tenemos el 1. Entonces, busca de todos los símbolos, por ejemplo, no, vamos a empezar con, bueno, con S. Vamos a empezar, bueno, con A, no, vamos con A, B y X, A, B, C. Entonces, vamos a empezar con A. Entonces, tenemos que buscar una regla que me lleve hacia uno de estos símbolos, 0 o 1. Y de hecho, pues sí tenemos, ¿no? Entonces, este de acá es un símbolo terminal, que es 0. Entonces, podemos aquí agregar precisamente a, porque ya encontramos al menos uno, ¿no? Ya los elementos de acá, ¿no? Entonces, ahora nos vamos con B, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos con B y otra vez tenemos que buscar a uno, aquí, por ejemplo, tenemos que buscar con 0, con 1 o incluso con A, porque precisamente, pues ahí ya lo agregamos dentro de los símbolos terminales. Entonces, pues vemos, o tratamos de buscar si es, perdón, los símbolos generantes, ¿no? Pues si nos lleva hacia un generante, porque precisamente si nos lleva de B a allá y después hacia, como A nos lleva ya a un terminal, pues sabemos que B nos va a llevar a un terminal, ¿no? Pues en principio aquí, pues realmente no hay, ¿no? Porque pues tenemos 0SS, pero pues, por ejemplo, aquí todavía C no está agregado, a los terminales S tampoco, y B y X también, bueno, B es recursivo, entonces no vale la pena, y X pues tampoco está agregado a los terminales, ¿no? Pero pues precisamente podemos hacer con X, podemos ver qué pasa con X. Entonces X, vemos, precisamente ya tenemos, podemos ver si nos lleva hacia un 0, hacia un 1, o perdón, hacia el ¿no? Que también es terminal, ¿no? Y de hecho, pues trivialmente, pues también nos lleva hacia X, nos lleva hacia este de acá, ¿no? Pero de hecho, bueno, aquí, como ya agregamos X, déjenme ver, si no, está bien, ¿no? Si escribimos bien, entonces, sí, porque podríamos agregar, o sea, ya con X aquí podríamos preguntarnos si aquí también hay una X, pero es lo mismo, ¿no? Porque no hay, o sea, S todavía no está agregado, S tampoco está agregado, y aquí, pues como tenemos B, pues como tampoco lo hemos agregado, no podemos agregar este acá, pero podemos ver qué pasa con S. Entonces ya agregamos varios símbolos, y de hecho aquí podemos ver las reglas directamente de S, ¿no? Este tiene a 0 y a B, entonces este en particular, esta regla no deriva, porque B todavía no es derivante, pero bueno, eso no importa, pero la regla de acá, de hecho podemos ver que contiene a símbolos derivantes, que en este caso es 1 y X, perdón, generantes, ¿no? Entonces 1 y X sí deriva, entonces tenemos que agregar aquí a S, ¿no? Entonces los símbolos que generan son 0, 1, A, X y S. Y de hecho, bueno, esta no es la regla completa, déjenme regreso acá. Ya no sé si estaba viendo. Acá sí son S, A, X, bueno, 0 y 1, ¿no? Entonces ya los agregamos. Y ahora lo que vamos a hacer para precisamente obtener la gramática
ya con los símbolos, únicamente con elementos generantes, voy a volver acá, va a ser eliminar todas aquellas cadenas, todas aquellas producciones, perdón, que contengan al menos un símbolo que no es generante, ¿no? Por ejemplo, aquí pues vemos, lo voy a poner en rojo, y decíamos que aquí B no es generante, entonces esta regla la elimino y me quedo únicamente con la regla S derivada a 1X. Aquí otra vez aparece B que no es generante, esto también la elimino. Y bueno, las otras sí son generantes, porque SX pues están acá y 0 está acá, ¿no? Y bueno, a B, pues de hecho la elimino toda, porque pues como B no es generante, pues ninguna regla me sirve, entonces la elimino toda. Y aquí otra vez elimino a X, elimino SBD, porque ni B ni D están, entonces elimino ambas y a 0BX. Entonces la gramática que me queda, que va a ser una gramática con el mismo lenguaje, pero con símbolos generantes, o sea, con todos los símbolos generantes va a ser esta gramática de acá, no va a tener SX o 0 y X1, ¿no? Entonces ya eliminé los símbolos que no generan. Y de hecho aquí tengo, pues bueno, ahorita lo vemos, pero también tengo A es no alcanzable, ¿no? Es básicamente lo que deriva esta cadena, pues es 1 a 1, ¿no? Es el lenguaje 1. Entonces, este es el algoritmo que vamos a estar usando. Primero, encontramos los símbolos generantes con este algoritmo, y ya que tenga los símbolos generantes, precisamente paso a eliminar las reglas que contengan algún símbolo que no es generante, algún símbolo que no está en mi lista de elementos generantes. Entonces, pues ya tenemos eso. Bueno, aquí este teorema lo voy a pasar un poquito rápido porque es sencillo, pero pues, lo que tenemos que garantizar es que este algoritmo funciona. O sea, tenemos que garantizar que el algoritmo, o sea que vamos o sea, por hacer este teorema, si tenemos una gramática libre de contexto y X es un símbolo que genera, esto va a pasar sí, solo si X es encontrado por el algoritmo. Es decir, estamos diciendo que todos los símbolos encontrados por el algoritmo son generantes y que todos los símbolos generantes son encontrados por el algoritmo, ¿no? Entonces, vamos a demostrar estas dos direcciones. Primero vamos a suponer que X es un símbolo que genera, por lo tanto, pues es X de esta forma, X deriva en W en N pasos, y pues hacemos inducción, como estos algoritmos otra vez es recursivo, entonces vamos a hacer inducción, y bueno, sabemos que si X es terminal, porque esta es la base, pues entonces el algoritmo lo encuentra en el primer paso, porque así lo definimos, ¿no? Lo va a encontrar aquí en este paso que llamamos base precisamente, ¿no? Y ya después, inductivamente, pues vamos a suponer que lo encuentra en N-1 pasos, o en N pasos, y ahora vamos a pensar que es un símbolo no terminal, que tenemos una derivación de este estilo en n+1 pasos. Como es terminal, pues entonces tiene que derivar hacia un terminal que es W, porque precisamente es generante el símbolo. Y bueno, aquí lo que hacemos es precisamente como separarlo, ¿no? En algún paso tiene que pasar un paso intermedio, como es en n+1 pasos. Entonces, en un paso intermedio tiene que derivar hacia otro símbolo, hacia otra cadena de símbolos que puede ser alfa. Pero precisamente, pues lo que va a pasar es que tenemos que alfa deriva a W en n pasos, que es precisamente la hipótesis de inducción. Entonces, por hipótesis de inducción, alfa es, es generante, ¿no? Entonces, es generante, y por lo tanto, como es generante, por precisamente como la instrucción que decimos acá es que si alfa es generante y tenemos la regla A, A produce alfa, entonces agrega esa A al algoritmo, entonces aquí tenemos eso, ¿no? Porque precisamente como tenemos X genera A, pues tenemos la regla, necesariamente tenemos que tener la regla por como definimos la derivación. Y entonces como alfa es, ya fue encontrado por el algoritmo precisamente porque por hipótesis de inducción, entonces X se va a encontrar por el algoritmo precisamente por este paso recursivo. Y por lo tanto, pues vemos que si X es un símbolo generante, el algoritmo lo va a encontrar, ¿no? E inversamente, ¿no? Vamos a suponer que el símbolo ha sido encontrado por el algoritmo y vamos a demostrar que X entonces es generante. Entonces, otra vez tenemos inducción. En la base, pues vamos a suponer que X lo encontró en la base del algoritmo, en la primera fase lo encontró en un paso. Entonces, X necesariamente es terminal, o X es epsilon, que también puede ser el caso. Y por lo tanto, pues es trivialmente X genera, ¿no? O sea, decíamos que precisamente es el paso trivial, ¿no? X genera porque es un terminal y por lo tanto, pues ya está, digamos, en 0 pasos se genera a sí mismo, ¿no? Se deriva a sí mismo. Entonces es generante. Y bueno, ahora vamos a la inducción. Aquí, bueno, vamos a suponer que X se encontró por el algoritmo en n pasos en la fase de recursión.
en particular, ¿no? Porque es donde es los n pasos que tiene de mayor a 1. Y entonces, pues lo que tenemos es precisamente que X tiene que haber una producción de X hacia alfa, donde alfa sea un símbolo encontrado en la iteración previa, o sea, en el paso anterior en el algoritmo. Pero precisamente aquí vamos a aplicar la hipótesis de inducción, como alfa se encontró en n-1 pasos. Entonces, por hipótesis de inducción, aplicamos, sabemos que alfa es un símbolo generante, es un símbolo que genera, y por lo tanto, pues tenemos que alfa deriva en n pasos, bueno, en n-1 pasos, ¿no? En este caso, hacia W. Y además, precisamente como tenemos la producción X en alfa, porque es lo que el algoritmo le pide para encontrarlo, entonces esta producción me va a generar la derivación X alfa, y bueno, aquí juntando esta derivación y esta de acá, que me faltó el asterisco, pues tenemos que X va a derivar en particular hacia W en n pasos. Por lo tanto, pues X es por definición un símbolo que genera, ¿no? Entonces, en particular, este algoritmo funciona, este algoritmo encuentra todos y únicamente los símbolos que generan. Y entonces ese algoritmo lo vamos a usar precisamente para encontrar para eliminar los símbolos que no generan, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya tenemos el algoritmo para los símbolos que generan y no generan, o sea, para eliminar símbolos que no generan, para encontrar solo símbolos que generan. Ahora vamos a hacer el algoritmo para aquellos símbolos no alcanzables, para eliminar aquellos símbolos no alcanzables. Entonces, vamos a definir el algoritmo para aquellos símbolos que sean, para encontrar aquellos símbolos que sean alcanzables. Y vamos a hacer lo mismo. Después vamos a eliminar de nuestra gramática aquellos símbolos que no estén en nuestra lista. Entonces, aquí, de hecho, la base es muy sencilla porque el símbolo alcanzable digamos, el símbolo alcanzable trivialmente es ese, ¿no? Porque precisamente la definición de alcanzable, si volvemos a ella, nos dice que va a haber una derivación desde ese hacia ese símbolo, ¿no? Está acá, ¿no? Pero en particular, pues si tomamos alfa y beta como épsilon, y pues sabemos que esta estrellita implica 0 o más pasos, entonces ese se alcanza en 0 pasos a sí mismo, ¿no? Ese, como símbolo inicial, pues en 0 pasos se alcanza a sí mismo. Entonces, trivialmente, pues este es el símbolo que vamos a agregar. O sea, vamos a empezar agregando el símbolo S a nuestros símbolos alcanzables, porque ese es alcanzable, ¿no? Y después, ahora vamos a recorrer los símbolos. Vamos a ir recorriendo los símbolos que tengo, los símbolos alcanzables. Y entonces vamos a ver aquí qué pasa, ¿no? Para cada símbolo en mis símbolos no terminales, voy a ver si precisamente ese símbolo alcanzable deriva hacia este X. Aquí se parece un poquito la regla de acá, pero está invertida, ¿no? Aquí A es el que está a la izquierda, y aquí A es el que está X, perdón, es el que está a la derecha, el símbolo sobre el que estamos iterando está a la derecha. Entonces, aquí nos fijamos si existe una regla que produce X, entonces X va a ser un símbolo alcanzable y lo agregamos hacia los símbolos. Entonces, este también es un algoritmo bien sencillo. Vamos a empezar con este y entonces de ahí empezamos a buscar a los símbolos alcanzables, precisamente checando los símbolos que estoy guardando en mis símbolos alcanzables y viendo si precisamente los puedo producir con los símbolos que ya tengo, que ya sé que son alcanzables, que ya encontré el algoritmo básicamente, ¿no? E igual aquí está el ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué le podemos hacer? De hecho, aquí ya hicimos primero los símbolos inalcanzables, pero aquí podemos voy a poner en azul, el algoritmo de los inalcanzables, ¿no? De los alcanzables, no, perdón. Entonces, voy a poner esto acá. Pues decimos en los alcanzables, voy a poner aquí R de rich, de alcanzable. Entonces, el primero que agregamos es ese, ¿no? Entonces ahora recorremos ese. Más bien recorremos los símbolos. Por ejemplo, vamos a recorrer A. Y nos preguntamos, ¿existe uno de los símbolos que derive hacia A? O sea, que de los símbolos que ya alcancé, que deriva hacia A. De hecho, esta regla no existe, ¿no? S hacia A no existe. Existe la regla de A hacia S, pero esa no implica causalidad. Entonces, pues en particular, esta no existe y entonces no voy a agregar A. Pero, por ejemplo, acá, otra vez me pregunto, aquí está X, y de los símbolos que ya alcancé, pues hay uno que deriva hacia S. Y de hecho, aquí sí, ¿no? Porque aquí, bueno, en particular, pues está el 1, o sea, aquí, bueno, igual en alguno me faltó poner el contexto, pero como está el 1, y el 1, pues en particular, no importa. Entonces, en este caso, X sí es alcanzable, ¿no? Entonces, X sí es alcanzable. Y ya cabe, ¿no? Porque el otro símbolo que queda, ya no queda ningún símbolo, ¿no? Entonces, ya los otros símbolos, pues no son relevantes. O sea, podría decirlo con la gramática completa. Por ejemplo, si lo hacemos con la gramática completa, pues podríamos hacer lo mismo, ¿no? Con esta de acá, ¿no? Aquí agregamos S, o sea, ya para hacerlo más completo. Después nos preguntamos, pues si de A puedo derivar hacia S.
y bueno, en particular no, entonces no agrego A. Por ejemplo, aquí tenemos B, ¿no? Y pues, nos preguntamos si de S puedo derivar hacia B, perdón. Entonces, S sí puedo derivar hacia B porque tenemos esta regla, entonces B sí lo agregaría, si es alcanzable. Y bueno, X que también ya vimos que es alcanzable en particular, ¿no? Entonces, sobre la gramática completa, lo único que no es alcanzable es A. Entonces, de hecho, aquí lo que queríamos es eliminar A. Y hecho, lo que hacemos acá es eliminar A también, ¿no? Entonces, si primero aplico los alcanzables, pues lo que hago es simplemente eliminar esta regla y ya después me quedo con esto y después otra vez, pues ya haciendo lo de los símbolos no generantes, pues me quedaría otra vez con esta gramática, ¿no? Pero como decíamos, al final la gramática que me resulta, quitando tanto símbolos no alcanzables como no generantes, pues es esta de S genera 1X y X genera 1, ¿no? Entonces, acá de hecho es el resultado al que llegamos a este resultado. Precisamente, pues ya quitamos los símbolos generantes y bueno, la gramática o sea, aquí está la gramática completa, la que vamos a hacer. Los símbolos alcanzables, bueno, aquí me faltó de, también es alcanzable, que no lo vi, pero también es alcanzable, lo único que es alcanzable es A. Entonces, de hecho, lo que hacemos es quitar A, ¿no? Quitamos A de acá y me queda SBX y las producciones. Y bueno, ya con los no generadores, que ya son los que habíamos hecho antes, pues me queda ya la gramática que genera el mismo lenguaje, que es un lenguaje bien simple 1-1, y que ya no tiene símbolos inútiles. Entonces pasamos de esta gramática compleja a esta de acá, y ya pues, reducimos bastante la complejidad de la gramática, ¿no? En realidad, y tenemos el mismo lenguaje. Y entonces, déjenme ver, aquí está, ¿no? Y bueno, este algoritmo, este teorema también es sencillo, es muy parecido a que hemos demostrado anteriormente, pero es importante simplemente demostrar que este algoritmo que definimos funciona en efecto, es decir, que si el símbolo de la gramática X es alcanzable, sí, solo sí es encontrado por el algoritmo anterior. Es decir, este algoritmo encuentra únicamente, todos y únicamente, símbolos que son alcanzables, ¿no? Y bueno, lo demostramos empíricamente, pues porque en 0 pasos, pues ese es alcanzable, y bueno, para n más un paso, no va a tener tanto, pero pues sabemos que pues se pasa, o sea, es la misma, es muy parecido al anterior, ¿no? Tenemos que n más un paso, pues aquí es alcanzable, entonces tenemos este caso de acá, ¿no? X es, pues se puede alcanzar desde S, y aquí este debería ser S más bien, ¿no? Esta X de acá está mal, entonces esto debe ser S porque lo podemos alcanzar desde S. Precisamente hacemos como la derivación, para que sean S en n más 1 pasos, para aplicar acá en lo anterior, en los n pasos de la hipótesis de inducción. Entonces, como estos son, acá digamos, la hipótesis de inducción debe decir que estos son encontrados, y como existe la regla precisamente de A hacia X, porque tenemos esta derivación, pues entonces también X va a ser encontrado por el algoritmo, y viceversa, si asumimos que X es encontrado por el algoritmo, pues entonces podemos mostrar fácilmente que es alcanzable, porque si el símbolo es ese, pues entonces lo encuentra en el primer paso, y si no es así, pues vamos a suponer que lo encuentra en iteraciones, en n pasos, y pues eso implica que va a existir la producción hacia X, y bueno, como ha sido encontrado por el algoritmo por hipótesis de inducción, en menos de n pasos, entonces vamos a tener que pues se hace alcanzable precisamente ocupando la hipótesis de inducción, por lo tanto existe esta derivación, pero como el algoritmo, o sea, la condición para que el algoritmo encuentre en este caso X, es que existe esta regla, entonces como existe esta regla, pues implica que existe esta derivación, y por lo tanto, pues existe esta otra derivación en más un pasos, y por lo tanto X es alcanzable, ¿no? Entonces, digo, es un poquito trivial. No sé si hay dudas, preguntas, no sé si me fui un poquito rápido, pero como es muy parecido al otro, y de hecho creo que es bastante sencilla la demostración, no ahondo tanto en ella, no es tan complicada, es nada más el truco de estas demostraciones es simplemente como separar las derivaciones digamos, en los n pasos anteriores y el paso actual, ¿no? Que es el que deriva hacia acá, ¿no? Pero bueno, creo que los algoritmos, al final lo importante es que los algoritmos, pues, funcionan, hacen lo que queramos que haga y encuentran precisamente los símbolos que queremos que encuentre. Y vamos antes déjenme ver, sí, vamos a ya pasar al último elemento, que son las producciones épsilon, ¿no? Entonces, ya eliminamos símbolos inútiles, pero también vamos a querer eliminar las producciones épsilon, porque en particular es un poco más difícil, pero en particular, o sea, por ejemplo, pensemos en un árbol que tiene una producción épsilon, entonces tenemos nuestro árbol por acá, y bueno, tenemos acá como la derivación W, y no sé, por acá tenemos la derivación W1, W2, y por acá a lo mejor podemos tener una derivación epsilon, ¿no? Por ejemplo, por acá. Pero pues al final,
como las derivaciones epsilon no contribuyen, o sea, recuerden que la cadena producida por este árbol, pues es la concatenación de izquierda a derecha, entonces esto es igual a W1, W2. Entonces, más bien parece que la de derivar o producir pues epsilons es un gasto computacional innecesario, ¿no? Porque pues al final, si quito esto de acá, pues me va a producir la misma cadena, ¿no? Entonces, vamos a tratar también de eliminar las producciones epsilon. Aquí, digamos, la única restricción es que, bueno, sí, en efecto puedo tener lenguajes que consten de solo el epsilon, pero vamos a asumir precisamente que, o que contengan el epsilon, ¿no? Pues haber lenguajes que contengan el epsilon como parte de sus elementos, pero voy a sacrificar esto un poco diciendo, bueno, el epsilon como es, es una cadena más bien, que no hace nada, o sea, que es nula, entonces voy a tratar de generar un lenguaje que sea igual al lenguaje original, pero quitándole el símbolo epsilon, ¿no? Eso es lo que quiero generar. O sea, aquí no van a ser idénticos los lenguajes como cuando quito los inútiles, sino que van a ser casi iguales, pero sin el símbolo epsilon. Entonces vamos a eliminar estos epsilon. Vamos a decir, entonces vamos a hablar de variables anulables, como aquellas variables que generan el símbolo epsilon. Y precisamente son anulables por eso, ¿no? Porque al final, cuando concatenen con las otras cadenas, pues se van a anular. Entonces no son tan relevantes. Y pues lo que vamos a hacer es, pues, ver qué pasa, ¿no? Porque aquí también, pues la complejidad puede ser esto, ¿no? Que tenemos símbolos que son generantes, ¿no? O sea, alcanzables, pero que lleven hacia el epsilon, sean anulables. Entonces yo puedo tener cadenas de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, X lleva hacia A y B. Entonces, como B puede ser anulable también, pero B puede, y si B es anulable, pues no tengo gran problema porque X entonces es anulable porque lleva hacia AB, que es epsilon, epsilon, que tengo con epsilon, que es igual a epsilon. Pero si B no es anulable, entonces tengo otro problema, porque aquí justamente tengo una cadena, por ejemplo, si B genera, entonces tengo A epsilon concatenado con W, pero tengo esta regla, entonces tengo que eliminar, pues precisamente esta de acá para que, o sea, si elimino esta A de acá, me va a quedar únicamente W. Entonces tengo que hacer esa eliminación. No tengo que eliminar toda la regla, como hacíamos antes, sino únicamente la parte de la regla que me lleva hacia el nulo, hacia el epsilon. Y vamos a definir entonces ya este algoritmo que va a encontrar precisamente símbolos anulables para poder precisamente deshacernos de ellos. Es un poquito más complejo que los anteriores, pero también es bastante sencillo, ¿no? Entonces, los símbolos anulables van a ser de esta forma. Vamos a definir otra vez como una parte base del algoritmo, que va a ser, bueno, si tengo un símbolo que deriva directamente de epsilon, en un paso que es o sea, que la regla me lleva hacia epsilon, que produce epsilon como parte de la regla, entonces voy a agregar este símbolo a X. Pero en ese símbolo a mi lista de símbolos, ¿no? Entonces agrego X a la lista de símbolos. Y la parte de la recursiva, la parte ya de la recursión es un poquito más complicada que las anteriores. Es, bueno, vamos a buscar los símbolos y vamos a ver precisamente que estos símbolos, o sea, aquí por ejemplo sabíamos que puede derivar hacia varios símbolos, vamos a pensar que tiene varios símbolos S1, S2, SK, pues A deriva entonces en esta cadena de símbolos S1, S2, SK, y vamos a ver precisamente que cada uno de estos símbolos estén en los símbolos anulables que ya encontré, y solamente así voy a agregar este símbolo hacia acá, ¿no? Por ejemplo, si aquí lo que pasa es que hay solamente un símbolo es anulable, entonces A no es anulable, que es lo que decíamos acá, ¿no? X no es anulable, al menos que A y B sean ambos anulables, porque si B no es anulable, o sea, si A es anulable pero B no, entonces X tampoco es anulable porque precisamente pues puede ser, o sea, X produce a W, por ejemplo, que produce B, eh, y por lo tanto no es anulable, ¿no? Entonces tenemos que pedirle, no está en función, que todos los símbolos, que todos los símbolos que produce A sean anulables. Entonces, bueno, aquí podemos poner un ejemplito más y rápido, o sea, pero pensemos ya igual con eso podemos acabar. Pero vamos a pensar una gramática que tenga varios símbolos anulables. No se puede ponerlo así, ¿no? S genera a X y S genera o S genera BX, ¿no? Entonces vamos a pensar en primer lugar que X es anulable. Bueno, A puede ser otra cosa, ¿no? A, por ejemplo, puede ser, vamos a ponerle
Vamos a ponerle SX, ¿no? Para que sea así. No sé si está más complicado. No, vamos a ponerle aquí otra cosa. YX y, y Y vamos a poner que sea anulable. Entonces, en particular, bueno, lo que me dice mi algoritmo en la primera base, o sea, los símbolos anulables, van a ser primero los que sean directamente, que produzcan directamente epsilon, que es X y, aquí tenemos, ¿no? X y Y son directamente anulables. Entonces aquí ponemos X y Y, no son directamente anulables porque sabemos que, pues, llevan directamente a epsilon, ¿no? Pero después, bueno, ¿qué pasa con A, por ejemplo, no? A lleva, bueno, A sí produce, o sea, aquí sí tenemos que A lleva hacia Y y hacia X, entonces Y es anulable, X es anulable, todos los elementos de la izquierda de la producción, de la derecha de la producción, perdón, son anulables, entonces A necesariamente también es anulable. Y bueno, aquí podemos poner, la B me falta, ¿no? Pero B no es anulable, entonces B lleva a W, ¿no? Y aquí, por ejemplo, S, pues en particular, por ejemplo, si nos fijamos en esta primera regla, podemos pensar que S es anulable porque lleva hacia, bueno, de hecho, sí es anulable, ¿no? Porque lleva hacia un símbolo que es anulable que es A y es un símbolo que es anulable que es X. Pero precisamente tenemos también que S produce a B y a X. Entonces B no es anulable. X sí es anulable, pero B no. Entonces S tampoco va a ser anulable porque al menos produce un símbolo que no es anulable, que no es anulable, ¿no? Entonces, los únicos símbolos anulables van a ser X, Y y A. Ese no lo va a hacer, aunque parezca un poquito, aunque de hecho en todas sus producciones tenga el epsilon, pues no es anulable porque al menos en una de sus producciones tiene un símbolo que no lo es. O sea, B no es anulable, ¿no? Y entonces, como decíamos, vamos a reducir esta gramática a símbolos, o sea, lo que podríamos hacer en principio para eliminar los símbolos anulables, o sea, las cadenas anulables, pues son quitar todas aquellas producciones que son anulables, ¿no? Que en particular son anulables, pero pues esto no basta, porque por ejemplo, bueno, aquí también podemos quitar esta en particular. Y bueno, lo que vamos a ver es que precisamente aquí, pues lo que tenemos que hacer es básicamente quitar aquellos que son anulables, que en este caso sería X, pero quedarnos con la parte de la producción que no es, anulable, ¿no? O sea, que sí produce, que sí genera algo que es diferente de epsilon. Entonces, pues precisamente nuestras reglas, o sea, vamos a ver cómo construimos esta nueva gramática sin producciones epsilon, que va a ser de esta forma, muy sencillo, ¿no? Vamos a ver, primero vamos a encontrar todos los símbolos anulables. Entonces, para toda producción de este estilo, donde precisamente algunos de sus, ya sea todos los K símbolos o aquí debe ser menor, o menos de los K símbolos, aquí está al revés los valores son anulables. Entonces vamos a ver qué pasa con eso, porque puede ser, si todos son anulables, pues podemos quitar A de golpe, ¿no? Pero si hay una parte que no son, si hay 2, 3, 4 símbolos que no son anulables, que no son todos, pues vamos a ver qué hacemos. Si K es igual a 1, pues entonces es trivial porque precisamente pues es un símbolo de esta forma, es anulable, entonces no lo vamos a incluir, vamos a eliminar esa producción. Pero después vamos a precisamente hacer, o sea, aquí es un poquito más complicado. Vamos a hacer 2 a la m copias, o sea, vamos a hacer 2 a la m es el número de símbolos que son anulables de la producción, de tal forma que cada uno de los sea anulables eh, esté presente o ausente en las combinaciones posibles. Aquí se quiere ver. Más bien serían los no anulables, ¿no? Creo que, a ver. Sí, aquí serían anulables. O sea, no está mal, serían los que no se anulan, ¿no? Y precisamente, bueno, pues sí, sí, está bien, porque precisamente los que lo quitamos son los 6. O sea, lo que vamos a hacer es precisamente, pues, ir quitando en cada una de esas producciones, o sea, vamos a hacer 2m copias y vamos a ir quitando los símbolos anulables. O sea, en la primera copia quitamos uno de los símbolos anulables, en la segunda copia quitamos el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, precisamente si m es igual acá, pues básicamente vamos a escribir la producción, ¿no? La producción completa, pues toda la producción sería anulable. Y bueno, aquí está el ejemplo ya para hacerlo de manera más concisa. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí hacemos los símbolos anulables, sabemos que A es anulable, ese también es anulable porque precisamente tenemos estos casos de acá, pero precisamente es el caso, ¿no? Vamos a hacer las producciones para ir quitando los símbolos anulables, porque nada más A y S son anulables. Y entonces, precisamente para construir las producciones sin epsilon, aquí dice sin producciones epsilon,
Lo que vamos a hacer tenemos los símbolos anulables, entonces vamos a hacer 4 copias, 2 a la 2 copias de S, ¿no? Entonces hacemos S a la AB, entonces hacemos 4 copias, ¿no? Bueno, en este caso 3. Entonces hacemos estas producciones AB, vamos a obtener AB, A y B, ¿no? O sea, precisamente vamos quitando uno de los símbolos anulables. Y bueno, A es anulable, entonces precisamente tenemos otra vez lo mismo, entonces hacemos también las copias necesarias de los símbolos, excepción en este caso, entonces hacemos estas copias, A 2 veces A y A, ¿no? Porque es precisamente lo que queremos producir. Y después tenemos B epsilon, que hacemos la misma, ¿no? Como B también es anulable, de hecho aquí también B es anulable, entonces hacemos B y B y B, de esta forma, ¿no? Para que precisamente, pues como que vayamos, o sea, quitamos los epsilon, pero dejamos los símbolos que son anulables, que no son anulables, pero los símbolos terminales. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya nos acabó la clase, pero igual la siguiente clase no sé si se entendió muy bien, vamos a hacerlo con más detallito esto, ¿no? Para ver precisamente, pues, lo que estamos haciendo es como dejar que se produzcan los símbolos que son anulables, porque aquí precisamente podemos producir varias Bs, o sea, como varias concatenaciones de B, pero también con un epsilon. Lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Como tratar de quitar ese símbolo de acá. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas. Igual en la siguiente clase vemos esto con más detallito, les decía.